presenta en OMV Radio, la radio que puedes ver. Soy Ismael, presento a mi colega filosófico César. César, ¿cómo has estado? ¿Cómo estás, Ismael? Bien. ¿Qué tal? Pues aquí al inicio de semana, bastante pesado, con mucho sueño. Estuvo un poco largo el fin de semana. Pero bueno, sean bienvenidos a Tardes Filosóficas. Quiero mandar un gran saludo para todos mis alumnos, para los miembros del Seminario de Filosofía y muy en especial para mi hija Lilita Atenea, que hoy es su cumpleaños. Muchas felicidades. 10 años, entonces, bueno, pues felicidades por allá. Espero que me estén viendo. ¿Y cuál es el tema que traemos el día de hoy? Pues ahora estábamos hablando, la ventaja de la filosofía es que todos los temas son tan amplios que nunca terminas de abarcarlos, y menos en 2 horas de programa de radio, pero decidimos continuar con la música, pero ahora quizá dar un enfoque, tratar de entender un poco más los conceptos, y partiendo de la filosofía de Schopenhauer. ¿Qué te parece si empezamos hablando un poco de la música en general? Claro. O sea, la vivencia, y después hablamos de Schopenhauer. Pero antes, bueno, quisiera mandar un saludo, porque ya me dijeron que no mando saludos, a mis alumnos Juan Guzmán, Curi Ortega, Emanuel Pineda, y a Sergio Yijima, de ahí alumnos del Instituto Patria. Muchachos, les mando un saludo, y yo ya cumplí mi deuda, chavos. Y bueno, pues, ¿qué te parece, César? Pues, bueno, antes de empezar, ¿cómo viste que hoy fue ¿cómo se llama? El paro, ¿no? Del 9, que las mujeres no salieron de su casa, creo que fue la consigna, y supuestamente la idea es que hoy no salieran de sus casas, y pues no sé, ¿cómo viste esa situación? Pero es hasta el 9, ¿no, Ismael? ¿9? Me parece. ¿Qué soy? Sí, hoy es 2. Ay, creo que ya me adelanté. Te comiste una semana, pero bueno, eso suele pasar. Yo ya quiero que sea puente. No es tan grave. Apelamos a la relatividad del tiempo y del espacio, entonces no hay ningún problema, ¿no? Yo creo que se va a poner interesante ese asunto, y sobre todo, pues antes de entrar con el tema, hasta dónde realmente este paro no está siendo manipulado también por otras fuerzas políticas. Está muy bien que las mujeres, en realidad toda la población, se proclame por esta situación tan grave de los feminicidios y todo eso, pero yo tengo dudas al respecto de que sea la opción más recomendable, y hasta dónde esto pues realmente sí está generando algo de conciencia, o no, más bien están siendo acarreados, como tantos años de políticas de los partidos anteriores pues han venido haciéndolo, ¿no? Sí, lo que le llamarían la educación política que tenemos, ¿no? Algunos, bueno, por ejemplo, mis alumnos, a ellos no les tocó esta parte de los que nacimos en el priismo, y continuó, ¿no? Y se extendió con los 12 años de panismo, con Calderón y Fox, y otra vez regresó Peña Nieto, ¿no? Pero bueno, hay personas que nacieron en el priismo y murieron en el priismo, ¿no? No les tocó ese cambio. Y sí, o sea, esta cuestión que dices de que si realmente no hay hilos que muevan por detrás, pues es muy común en la política, ¿no? Siempre es, ¿cómo sería? Preguntarnos por la validez de todos estos movimientos, como por ejemplo lo que está pasando en nuestra querida Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Que ya lleva un rato en paro. Bueno, yo hablando con compañeros que siguen ahí, que están en proceso de titulación o están tomando clase, pues dicen que ya las demandas de las demandantes ya algunos ya se cumplieron, pero hay otros que no. Creo que el más fuerte, al parecer, es de que quieren destituir al coordinador de la facultad, o al director de la facultad, al director de la facultad más bien, y que pues no se lo han cumplido, y que van a esperar hasta el siguiente año, cuando haya elecciones, y es cuando supuestamente, o la idea es cuando ya van a liberar la facultad. Y a mí lo que me genera bastante ruido, hablando ahora de la música con respecto a este tema también, es ¿cómo es posible que se manifiesten estas personas, pero siempre todo se le achaca al gobierno en turno, que en este momento pues es de Andrés Manuel, ¿no? Claro. El gobierno de Morena. Pero realmente todos estos feminicidios en las partes donde más han ocurrido pues es en el Estado de México, que es priista totalmente, y yo no veo que a Del Mazo pues se le diga nada, ni se le reclame nada. Y esto ya es pues algo que hay que poner en la mesa, ¿no? ¿Por qué a él no? Porque a Andrés Manuel sí. Yo no estoy ni quitando culpas ni poniendo culpas, simplemente es una reflexión que dejo ahí. Se me hace bastante extraño, ¿no? Sí, es muy, bueno, es que el Estado de México pues siempre es de tradición priista, ¿no? Hace poco, cuando fueron las elecciones, que estuvo la contendiente por parte de Morena, Delfina, pues muchos pensaron que Delfina iba a ganar, ¿no? Y resultó que no, que ganó Del Mazo. Está bastante enquistado ya todo eso, ¿no? Es la familia
pues, del mazo, ¿no? Que ha venido generación tras generación ganando democráticamente, cosa que pues es bastante dudoso, ¿no? Y que además pues ha estado inmiscuida en una serie de cochinadas, porquerías, políticas, corrupciones y demás, que bueno, creo que todos los mexicanos lo sabemos, y pues a mí me nace esa reflexión. Yo creo que empezar por tu casa, y al primero que se le tiene que reclamar pues es al gobernador de aquí del Estado de México, que es donde hay más desapariciones y donde más policías han estado involucrados junto con las mismas autoridades. Entonces yo creo que si bien se está haciendo un cambio y se están limpiando ciertas cosas, pues tendremos que voltear también para este lado y empezar a limpiar también a toda esta mafia que viene pues desde antaño, ¿no? Sí, no, y finalmente el Estado de México es el reducto priista, ¿no? O sea, el Estado creo que siempre ha sido priista, y porque está el grupo Atlacomulco, ¿no? Es un grupo muy, muy fuerte del priismo que ha estado gobernando durante varios años el Estado de México, hasta que llegó Erubiel, que yo no sabía que Erubiel no era del parte del grupo Atlacomulco, pero aún así, ¿no? Bueno, pues como dices, bastante para reflexionar, ¿no? Sobre esta situación, y bueno, se lo dejamos a criterio de ustedes, que nos compartan sus comentarios, qué opinan sobre esta situación. Y bueno, pues vayámosle dando al tema de hoy. Okay. Vamos a hablar primero de Arthur Schopenhauer. ¿Y qué sabemos de Arthur Schopenhauer? Pues bueno, Schopenhauer es un heredero de la filosofía kantiana, claro. Es un alemán. En Kant van a nacer con varias perspectivas, varias corrientes, podríamos decir, de la nueva filosofía moderna, la filosofía postcrítica, porque la filosofía de Kant pues va a ser la filosofía de la crítica, ¿no? Por un lado van a estar, por ejemplo, los racionalistas duros como Hegel, el cual van a decir lo único que existen son los fenómenos, y el nómeno nos olvidamos de él, porque de eso nada tenemos que hablar, donde él precisamente dice todo lo real va a ser lo racional y lo racional va a ser real, y entonces va a estar esta corriente. Por otro lado, su némesis vivencial, incluso experiencial, va a estar Schopenhauer, ¿no? Que es otro gran erudito, pues traductor de cientos de textos. Él hablaba, por ejemplo, ya español, ¿no? Sí. Entonces, quien en su época, creo que incluso Hegel lo dominaba, ¿no? Y Schopenhauer sí hablaba el español, había leído el Quijote y ya estaba maravillado, sabía sánscrito, había leído las Upanishads, entonces era un personaje pues bastante erudito, que por otra parte va a decir no, o sea, está el fenómeno, está el nómeno, pero va a estar en el nómeno la voluntad. Claro. Y en la voluntad es donde se encuentra todo lo irracional, la fuerza cósmica, y ahí la voluntad se va a manifestar sobre todo mediante la música, ¿no? Claro. Qué bueno que metiste todos esos temas, quizá para ir aclarando un poco, ir metiendo a nuestros cibernautas o a las personas que nos están viendo. Con Kant ya había antes una dicotomía muy conocida en filosofía, ¿no? El sujeto y el objeto. Los problemas filosóficos en torno al sujeto-objeto siempre es de quién conoce a quién, ¿no? Si es el sujeto el que cambia al objeto o es el objeto que condiciona al sujeto. Siempre va a haber esa condición. Algunos filósofos le dan más realidad al objeto y hay otros que no, que le dan más realidad al sujeto. Sin ir más lejos, por ejemplo, Platón, él decía que no, el objeto en sí, cuando se dice en sí, quiere decir que no necesita causa de otra cosa, sino de él mismo. Él se causa a sí mismo. Eran las ideas platónicas, ¿no? La idea de belleza, la idea de amor, la idea de justicia, de verdad. Entonces, él decía que el sujeto a veces no podía alcanzar el objeto, no lo podía intuir, que la intuición, que es este fenómeno donde percibes, ¿no? A través ya sea de los sentidos, o está la otra manera, que es la intelectual. Y para poner un ejemplo así claro, por ejemplo, nosotros al sentir enojo, por ejemplo, al sentir los objetos, el hielo lo sentimos el frío, ¿no? Por la piel. El ácido, ¿no? El sabor ácido, pues es por medio del gusto, ¿no? O las notas graves o agudas, pues por medio del oído. Entonces, esos son las intuiciones sensibles. La intuición intelectual sería, por ejemplo, cuando tú te sientes, por así decirlo, respetado, ¿no? ¿Dónde lo sientes? ¿Por el tacto? ¿Por la vista? ¿Por el oído? Y algunos filósofos van a decir, pues claro que por ninguno de los sentidos. Esa es la intuición intelectual. Bueno, partiendo de aquí, esta dicotomía sujeto-objeto, Kant va a empezar a desarrollar algo. No, esperen, aquí no es sujeto y objeto, sino hay un fenómeno entre los dos. El objeto en sí mismo, él lo va a llamar noumeno. Pero el sujeto no puede concebir o intuir el objeto en sí mismo. Bueno, lo dejamos hasta aquí y continuamos en el siguiente segmento. No se vayan, esto es Tardes Filosóficas.
Centro Académico de Capacitación y Enlace Profesional CACEP. Ahora es el momento de aprovechar nuestras promociones y becas. Bachillerato, licenciaturas, especialidades, maestrías, doctorados. En CACEP tenemos 3 centros para que puedas elegir. Boulevard Insurgentes 80, Avenida Revolución 7 en San Cristóbal Centro y en Avenida Vía Morelos 180, Colonia Nuevo Laredo, Ecatepec. CACEP. Infórmate de todo lo que podemos hacer por ti en cacep.mx. CACEP. Abriendo mentes, cerrando estigmas. Pure Ibiza Radio. Pure Ibiza Showcase. Music, please. Pure Ibiza Streamings. Pure Ibiza Lifestyle. Pure Ibiza Feelings. Pure Ibiza Festivals. Pure Ibiza Radio. www.pureibizaradio.com. The sound in pure state. Close to you, everywhere, by David Moreno. Atención Ecatepec, porque tú lo pediste. AutoTire, centro de servicio, te ofrece alineación, balanceo, nitrógeno, frenos, afinación mayor y llantas de las mejores marcas. Todo en el mismo lugar y al mejor precio. Ven y aprovecha. En la compra de tus llantas, llévate gratis válvula, montaje y balanceo. Estamos ubicados en Boulevard de los Guerreros número 20, Colonia Ciudad Azteca, tercera sección, entre Xitl y Paricutín. Mayores informes al 557-468-3195. AutoTire, calidad y precio en un solo lugar. Continuamos aquí con su programa Tardes Filosóficas en OMV Radio, la radio que puedes ver. Nos habíamos quedado en el segmento anterior acerca de esta división entre sujeto y objeto, que Kant de alguna manera no es que logre superarlo, sino él ofrece un planteamiento del problema diferente. Él va a decir, el objeto en sí mismo, el ser humano no lo puede intuir. Entonces la pregunta es, bueno, entonces ¿qué es lo que pasa con el objeto? Y si lo que intuimos del objeto es el fenómeno. Pero este fenómeno necesita 2 condiciones para poder ser aprendido. Y esas condiciones no están ni en el objeto ni están en lo exterior. Para poner un objeto como fenómeno necesitamos espacio y tiempo. Y esas son las intuiciones a priori. ¿Qué quiere decir a priori? Que están antes. Antes de cualquier fenómeno debe haber espacio y tiempo. Si no hay espacio y si no hay tiempo, no puedes intuir el fenómeno. Entonces, voy a hablar de manera muy abstracta y voy a tratar de explicarlo. Cuando nosotros intuimos el fenómeno, lo que estamos haciendo es al objeto darle un lugar y un tiempo. Lo ponemos ahí y ahora, por así decirlo. Entonces, al decir ahí y ahora, al darle un lugar, todo lugar, si lo pensamos así, es una organización. Se organizan las cosas. El tiempo es lo que nos permite saber que algo que no estaba antes esté ahora, o que no vaya a estar después. O que si no está ahora, va a estar después. ¿Qué quiere llegar con esto Kant? Que finalmente él no se va a pelear con el origen del conocimiento. Él más bien, de hecho creo que así inicia la crítica de la razón pura, su opus magna, donde, o sea, está creo que resumida toda la filosofía de Kant. Él va a decir, es indudable que toda experiencia arranca, que todo conocimiento arranca con la experiencia. Él va a decir arranca, como arrancar un coche, ¿no? No está diciendo que ahí se origine, sino si no hay experiencia, no hay conocimiento. Pero ¿qué condiciones se necesitan? Primero necesitamos espacio y tiempo. Yo ponía este ejemplo ahí en el seminario de esta caricatura, un chiste muy recurrente en las caricaturas de que compran la famosa aspiradora superpoderosa, empieza a aspirar todo, lo dejan prendido, aspira la casa, aspira el barrio, el vecindario, aspira el planeta, aspira el espacio. Incluso hay algunos chistes donde hasta Dios aspira y al final queda todo en blanco, ¿no? Uh-huh. Eso sería el espacio. ¿Por qué? Viéndolo de esta manera, el espacio es el lugar donde puedes colocar las cosas. El tiempo es lo que permite que las cosas que estaban ahora ya no estén después, o si no estaban antes, estén ahora. ¿Tú qué piensas? Yo lo veo de esta manera, un poco haciendo analogía, metáfora quizá. ¿Cómo podrías saber que una flor es roja si antes no tienes la capacidad de ver el color rojo? Claro. Si no tienes además el concepto del color rojo, ¿no? Claro. ¿Cómo sabrías que es el rojo? Entonces Kant va a jugar muy así. Si tú no tienes previamente a cualquier experiencia en el mundo el concepto de tiempo y el concepto de espacio, al enfrentarte tú en cualquier experiencia, cualquier vivencia, no podrías ordenarlos, tu cerebro no podría ordenarlos. Claro. Toda experiencia debe de pasar por el tamiz del espacio, del tiempo, externamente, es decir, con las intuiciones sensibles.
pero la intuición sensible ya está, vamos a decirlo así, manipulada por estas concepciones del sujeto, ¿no? Claro. En esta manipulación es donde se presenta el fenómeno, es decir, yo lo veo rojo y verlo yo rojo no me significa que realmente el objeto sea rojo. Lo único que es que yo así lo percibo, que claro, mi cerebro así lo identifica con este concepto. ¿Cómo es realmente? Pues eso es imposible, porque siempre vamos a adquirir o vamos a entrar en contacto con la realidad de acuerdo a nuestros esquemas mentales. Claro. A esto es a lo que se le va a llamar en Kant el giro copernicano, ¿no? Ya el conocimiento no está en el objeto, sino está en nuestra capacidad de conocer, que van a ser por este lado, por un lado las intuiciones sensibles, por otro lado el entendimiento, que es el dador de conceptos, ¿no? Claro. Y en esta mezcla de ambos conceptos con intuiciones es donde surge el conocimiento. Una intuición sin conceptos está vacía. Exacto. Y un concepto sin intuiciones, pues también no nos dice nada, ¿no? Sí, que él va a decir, ¿no? También, o sea, si no tienes el concepto, la intuición es ciega, porque no sabes qué estás viendo, ¿no? Entonces, propiamente hablando, tú cuando ves el color rojo, no es que veas el color rojo o el objeto rojo, lo que ves es el fenómeno del rojo, ¿no? Bueno, explicado así, de esta manera, está esta distinción que hace Kant entonces entre el númeno, fenómeno y sujeto. Hegel va a ser de los intelectuales que va a decir: tenemos intuición intelectual. O sea, si hay un fenómeno, está de acuerdo con Kant, pero entonces hay ¿cómo le llama él? Este progreso del espíritu, ¿no? O sea, este fenómeno, pero él sí lo pone en un plano metafísico, porque él va a decir, el sujeto no es el que de alguna manera es independiente al fenómeno, porque quien lo ocasiona, si mal no me acuerdo si dice Hegel que es Dios, ¿no? Dios es el que sí le da un movimiento a la historia, porque él parte mucho de los movimientos históricos de todas las grandes civilizaciones que han habido. Entonces, para Hegel, el sujeto más bien tiene la posibilidad de entender este progreso intelectual, ¿no? Este progreso que él llama del espíritu. Pero finalmente el espíritu sigue siendo parte del sujeto, no tanto del objeto. Están emparentados, por otra vez lo que decía hace algunos momentos, el espíritu, que es el movimiento histórico de la humanidad, se desarrolla racionalmente. Y tú al comprenderlo estás participando de eso, es un tomar conciencia o tomar autoconciencia, que esto va a ser pues precisamente el despliegue de toda la fenomenología del espíritu, desde cómo tu misma conciencia toma a percepción de sí, y a partir de sí se crea el otro, pero el otro también me determina a mí, y bueno, ya veremos a Hegel, ¿no? Que es otro caso también súper interesante. Extremo. Pero bueno, damos este contexto para ubicar a Schopenhauer. Schopenhauer va a ser, por otro lado, el filósofo de lo irracional, ¿no? Sí. El filósofo de la voluntad, el filósofo un tanto de la mística también, y un filósofo pues bastante difícil de entender en sus tiempos, porque a Schopenhauer se le daba mucho esto de escribir en varios idiomas. Sí. Entonces tú tenías que tener pues cierto rango intelectual, cierto nivel intelectual para poder entenderle de repente sus frases en alemán, y de repente te mete español y luego latín y luego griego, y así anda Schopenhauer. Te mezcla muchas ciencias también, desde la física hasta la metafísica, ¿no? Que si me permites agregar un paréntesis, esa es la gran diferencia entre Schopenhauer y Hegel, ¿no? Decían que Schopenhauer, por ejemplo, creo que él venía de una familia burguesa o de dinero, y Hegel al contrario no, él se dedicó totalmente a la vida académica, y por eso dicen que Hegel es más complicado de leer, porque él escribió para académicos. Sí. Schopenhauer se dice que para competir contra Hegel, porque Hegel era como la figura del movimiento del idealismo alemán, era la figura. Schopenhauer, por tratar de competir con Hegel, se dice que puso el horario de sus mismas clases a las de Hegel. Ajá. Y grave error, porque nadie casi entró con Schopenhauer. Las clases de Hegel se abarrotaban y a Schopenhauer nadie le iba a ver. Entonces Schopenhauer pues dijo, no, pues saben qué, pues no le pareció, pero como tenía dinero y todo eso, o sea, Schopenhauer fue un hombre más de mundo, porque iba al teatro, conoció el mundo, creo que llegó a ir a la India, a China, o sea, conocía las religiones budistas, tenía la oportunidad de aprender otros idiomas. Schopenhauer es un hombre más de mundo, y se ve muy reflejado en su filosofía, como que él sí trata de acercar a todos, ¿no? O sea, de que se pueda leer más su filosofía. Ahora bien,
continuando con el pensamiento filosófico, Schopenhauer, sí, él va a estar en contra de esta idea de la fenomenología del espíritu, y él se va a concentrar más en el noumeno kantiano, ¿no? Y ahí sí da un giro Schopenhauer, porque él va a decir que ya no, la filosofía no es racional, sino la filosofía es irracional. Y lo ve más reflejado, o todo lo escribe en su obra principal, que se llama El mundo como voluntad y representación, ¿no? Claro, y bueno, no es nada más el único tema que va a tocar Schopenhauer, es el de la música, va a tocar muchos temas muy humanos, como es el amor, como es la muerte, su libro El amor, las mujeres y la muerte, los 3 temas en un solo tomo, y ahí precisamente Schopenhauer va a decir cómo nuestra razón, la razón hegeliana, es engañada por estas fuerzas de la voluntad. Es decir, cuando tú te enamoras de una chica o de un chico y tú crees que son sus ojos, su cabello, quizá la forma en la que te trata, cómo te habla, los detalles que hace por ti, todo eso es un engaño que la misma voluntad cósmica implanta, si quieres, en tu cerebro para generar un nuevo ser entre tú y esa chica o ese chico. Es decir, la voluntad nos engaña racionalmente, nuestra razón, de hecho, es un engaño para poder sobrevivir y finalmente cumplir los designios de la voluntad, que es generar estos nuevos seres, ¿no? De hecho, creo que eso viene en el segundo libro, Los complementos, ¿no? Creo que se llama Metafísica del amor sexual, del mundo con voluntad y representación. Y bueno, para aclarar lo que estás comentando, bueno, ¿qué es la voluntad en Schopenhauer, no? Schopenhauer va a decir, bueno, es el númeno, es la cosa en sí, de la cual igual no se puede intuir, pero sin embargo es la que nos afecta a todos. ¿Y cómo lo describe Schopenhauer? Como un impulso ciego, ¿no? Que quiere sin saber qué quiere. Es el querer, lo volitivo, ¿no? Una voluntad volitiva que quiere. ¿Por qué? Si lo pensamos nosotros, cuando queremos algo, tenemos como un impulso de querer conseguir. A lo mejor ya estamos enfocados a, no sé, quiero un helado, quiero un refresco, quiero que me paguen más, ¿no? Entonces ya tienes un impulso a conseguir eso. Para Schopenhauer es ese impulso, pero ciego. O sea, no sabe qué quiere, pero quiere. Ahora sí, querer por querer, como se dice. Entonces, para Schopenhauer, todos estamos atravesados por eso y no la podemos conocer. Pero lo que sí podemos conocer de la voluntad es su representación, que haciendo una similitud, a lo mejor es muy forzada y ya me van a criticar, sería como el fenómeno kantiano, que es, no podemos, de la voluntad no conocemos la voluntad, conocemos su representación. Así como del nómeno no podemos conocer el nómeno, conocemos su fenómeno o el fenómeno. Entonces, Schopenhauer va a decir, pero la voluntad de alguna manera tiene que ceder para que se pueda dar a conocer, porque si no, no la podríamos intuir. ¿Y cómo es? Se refleja en la materia viva. ¿Y cuál es lo primordial según para Schopenhauer? Es la vida. La voluntad se objetiviza, porque esa sí es una cuestión muy interesante de Schopenhauer, porque siempre se pensaba que lo subjetivo tiene que ver con lo del sujeto, ¿no? Que el sujeto pone propiedades al objeto. El objetivo o el objetivismo es cuando el objeto es en sí, como el númeno kantiano. Así se pensaba, pero con Schopenhauer es decir, no, cuando objetivamos algo es que le damos características de objeto. Entonces, la voluntad se objetiviza cuando empieza a querer la vida. Entonces la voluntad, al querer la vida, se empieza a objetivar, y lo ves en los animales, va a decir Schopenhauer, todos los animales buscan la reproducción, incluso los seres humanos. Y ahora lo que mencionabas, ¿no? De que cuando te enamoras de la chica, que le ves tales cosas, no es que te enamores tú, es la voluntad que te está diciendo. Te usa para sus fines maquiavélicos, ¿no? Exactamente. Tú ya, para Schopenhauer el enamoramiento es como, ¿cómo le llamaba? Este velo, ¿no? De malla, que te engaña. Exacto. Sí, tú la ves bonita y todo, pero no, o sea, no es porque la veas bonita y eso, sino es porque la voluntad te está diciendo, necesito vivir, necesito vida, y esta es la persona con la cual puedes hacer vida. Es muy interesante Schopenhauer. Yo cuando lo he leído siempre me deja reflexionando, porque es uno de los pocos filósofos que en realidad sí te vuelve a conectar a ti como individuo con el cosmos, ¿no? Sí. Tú eres la voluntad también, la voluntad vive en ti, es irracional, no la puedes conocer, pero sí la puedes experimentar. Y la forma más práctica y una de las mejores que hay para Schopenhauer de experimentar y conocer esta voluntad, porque no se conoce, es la música, ¿no? Sí. En la música la voluntad se manifiesta, vamos a decirlo, de manera plena. Y en un músico vendría a ser el antiguo, ¿cómo llamarlo?, sacerdote que está siendo poseído por los dioses, ¿no? Para revelar estas verdades. Ahora el músico es poseído por la voluntad para generar estas obras y a partir de ahí hacerse patente a la humanidad, ¿no? Sí, claro, o sea, para Schopenhauer, o sea, él desarrolla todo este movimiento de la voluntad cuando ya se vuelve objetiva, cuando ya la puedes percibir. Y bien dices, o sea, cuando
para Schopenhauer él era un megalómano, o sea, le encantaba la música, era fan de Wagner, si mal no me acuerdo, incluso Beethoven, ¿no? me parece, bueno, creo Wagner más bien. Entonces, para él, la forma en que logramos, ahora sí que no objetivar la voluntad, pero sí presentarla de la manera más pura, es precisamente con la música. De hecho, él dice que todo el arte es una manera de acercarnos a la voluntad. Pero él va a decir, así como la voluntad se presenta en estratos de objetivización, por ejemplo, él piensa en los reinos, que es el de los minerales, luego las plantas, los animales y finalmente el hombre, él va a decir que es similar a las artes. Porque él va a poner a la par de los minerales la arquitectura, y en la par de lo supremo, o lo que sería el ser humano, lo más místico, sería la música, ¿no? Pero ahí está muy interesante. ¿Por qué? Porque él va a decir, en la arquitectura, él está jugando con los conceptos kantianos de espacio y tiempo. Y para él, creo que le da es más místico el tiempo que el espacio. Sí. El espacio es el que te hace más terrenal. Entonces va a decir Schopenhauer, la arquitectura está bajo en los niveles artísticos. ¿Por qué? Porque es más espacio. Ocupa el espacio, sí. En cambio, ya conforme va evolucionando, es toda una explicación, o sea, tampoco lo estoy diciendo a grosso modo. Por ejemplo, ya en la pintura ya hay hay más tiempo, ¿no? Porque ya se trata de transmitir un sentimiento, pero es más espacio todavía. Después viene, creo que es la poesía o el teatro, ¿no? En la poesía y en el teatro ya hay tiempo porque estás viviendo, es vivencial, pero sin embargo se ubica en un cierto espacio. Y finalmente, la música, según Schopenhauer, es totalmente tiempo. Tiempo, no porque no hay espacialidad en la música. O sea, pones música y no está en un espacio en concreto, ¿no? Finalmente la música va a ser de lo más abstracto y en esta abstracción es donde, bueno, se va a manifestar la voluntad. No se vayan, regresamos, esto es Tardes Filosóficas. El Censo de Población y Vivienda es en marzo. El censo sirve para saber cuántas personas somos, cómo vivimos y cómo es nuestro entorno. En beneficio de todos, debemos estar abiertos y responder las preguntas del entrevistador del INEGI. Por eso, cuando en marzo toque a tu puerta, le debes decir: ¡Pregúntame! 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 Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI, Conociendo México. ¡Pregúntame! Nissan, una nueva forma de conducir coches llenos de innovación. En Nissan Ecatepec nos adelantamos a las necesidades de nuestros clientes, con productos y servicios que reflejan la imaginativa fusión de la mejor tecnología y el mejor diseño. Nissan Ecatepec, una nueva forma de conducir, con servicio express, tan rápido como tomarte un café, porque nadie conoce tu Nissan mejor que Nissan Ecatepec. Nissan Ecatepec, orgullosamente socio Coparmex. LB7 Publicidad y Arte. Agencia de publicidad e impresión a pequeño y gran formato. Conoce nuestros servicios. Impresión en lona y vinil, tarjetas y volantes, estampados, venta de vinil por metro y playeras. Imagen corporativa, logotipos, diseños y mucho más. En Ecatepec, Avenida Morelos número 163, San Cristóbal Centro. O márcanos al teléfono 87 90 17 64. Búscanos también en Facebook, LB7 Publicidad y Arte, y en Twitter, @LB7 Publiciarte. Buenas tardes, regresamos a su programa Tardes Filosóficas en OMV Radio, la radio que puedes ver. El tema de hoy es la música desde la perspectiva de la filosofía, ¿no? Estamos hablando un poquito de Kant, nos extendimos un poquito más con Hegel, estamos ya con Schopenhauer, que es el filósofo que va a hablar, yo creo que más en extenso de la música y de la importancia que tiene la música en cuanto es una manifestación de la voluntad abstracta. Y bueno, a este sentido nos decías, Ismael, ¿por qué la música tiene que ver más con el tiempo que con el espacio? ¿Por qué, Ismael? Bueno, porque para Schopenhauer él va a decir, la primera representación que nosotros tenemos es el cuerpo. Okay. La primera representación que tenemos de la voluntad es el cuerpo. Entonces nosotros, al identificarnos como representación, ya podemos identificar la voluntad, pero como representación. Ahora, a eso bien, ¿por qué está más allá del espacio la música? Bueno, Schopenhauer creo que en unos pequeños párrafos da una explicación soberbia de que él va a decir,
la música entra en contacto directamente con la voluntad, que son pasiones, sentimientos, pero no son pasiones y sentimientos atravesados por el espacio, que creo que eso sí va a ser un poco difícil de explicar, porque, por ejemplo, como en la obra de teatro, la idea de, por ejemplo, la tragedia griega era de que tú cayeras en una catarsis, ¿no? Que te sintieras identificado con el personaje en su sentir, en su sufrir. Entonces, ese sentimiento de esa tristeza, o bueno, sin ir más lejos, a los que les gusta ver telenovelas o narcoseries, o no sé, bueno, creo que son ahora en mis tiempos eran telenovelas, imagínate. María la del barrio. Bueno, chiste local. Cuando tú veías la telenovela, o sea, te sentías identificado con el personaje y te sentías triste o te enojabas. Ese es un sentimiento atravesado por el espacio. Pero lo que va a decir Schopenhauer es que la música evoca esos sentimientos, pero ya el sentimiento abstracto, si quieres, hablando como en sentido platónico, la idea platónica de la tristeza. No estás en ese estado así de... No estás como en la padencia del patos, ¿no? Claro. Pero sin embargo, hay música que la escuchas y te pone triste, pero no es una tristeza atravesada por el espacio, sino es una tristeza pura. Suena muy difícil de comprender, pero... O sea, sí, claro, y esa es la idea de Schopenhauer, yo creo. ¿De dónde viene Schopenhauer? Otra vez, o sea, ¿de dónde saca esto Schopenhauer? No lo saca de Kant, ¿no? Que finalmente también es un racionalista, ¿no? No lo va a sacar de su círculo de intelectuales Hegel y todos los que andan ahí, porque todo eso es occidental. Schopenhauer creo que aquí está volteando precisamente a la filosofía oriental o al pensamiento oriental, ¿no? Más en particular al hinduismo, ¿no? Claro. A los Vedas, al Vedanta. Y aquí en este tipo de filosofía precisamente el ser humano está compuesto por una serie de chakras que son puntos energéticos dentro de tu ser, de tu cuerpo, porque bueno, está medio raro ahí. Y la situación es de que estos chakras vibran conforme a las mismas vibraciones del cosmos. Para la filosofía hindú del Vedanta, todo tiene que ver con vibración. Hay una imagen muy representativa que es el Shiva Nataraja, que es un círculo de fuego. En el centro está el dios Shiva bailando sobre un solo pie que está encima de un bebé. O sea, está pisando un bebé. Ese bebé es la realidad fenoménica, la realidad de la que hablaba Kant, la que percibimos. Otro de sus pies está en el aire porque está tocando la otra realidad que no es fenoménica. ¿La nouménica? La nouménica, ¿no? Que está vedada precisamente por este velo de Maya. El velo de Maya van a ser nuestras representaciones fenoménicas. Y sí, es a lo único que podemos tener acceso de esta forma, pero si nos liberamos del velo de Maya, si rompemos, rasgamos este velo de Maya, entonces aparecerá la realidad tal cual es. Shiva en este baile crea con un toque de su tambor el mismo universo, y este toque de tambor organiza mediante la vibración a las partículas, a los átomos, para que se cree todo el cosmos, ¿no? Si vamos en este sentido, hablar un poco de la física, los mismos átomos se organizan igualmente por vibraciones. Realmente la materia es energía vibrando, toda la materia es energía vibrando, y parece que eso los hindúes ya lo sabían. Finalmente tu ser vibra conforme al mismo cosmos, y esta vibración en la India se le llaman, por ejemplo, los mantras, ¿no? En el mantra no es tan importante el significado del mantra, las palabras, los conceptos, sino ¿no? la vibración que genera, eso hace que, bueno, que tú entres en un estado de ¿cómo decirlo? Por ejemplo, neutralidad. Un mantra que creo que es muy conocido es el famoso Om. El Om. Pero bueno, alguien me explicaba que cuando tú haces el Om, pues vibra todo tu cuerpo, ¿no? Porque estás conteniendo la nota y sientes cómo vibra. Entonces esa es la idea del mantra, que como encontrar tu vibración particular. Es conectarte nuevamente con la vibración cósmica. Se dice que las ondas que han mandado al espacio a grabar el sonido del universo, el sonido del Big Bang, que supuestamente se dio, es precisamente este Om, ¿no? Este mismo Om lo encontramos en las caracolas del mar, por ejemplo, ¿no? Este mismo Om se dice que es el mismo sonido que produce también el cuerpo humano. Entonces todos están conectados, pero vamos a decirlo así, no tienen el mismo vibrato, ¿no? Es como, bueno, tú me comprendes un poco porque eres músico. No es lo mismo un mi en un bajo que un mi en un arpa o en una flauta. Guitarra. Las dos son mi, ¿no? Pero de acuerdo al vibrato, ¿no? Al timbre se le llama. Exactamente. ¿no? Al timbre que tiene. Entonces la idea con Schopenhauer es reencontrar esta parte otra vez un tanto mística, un tanto incognoscible y racional,
que es esta vibración cósmica, y traerla a Occidente mediante la música, ¿no? Pero va a ser la música, obviamente, clásica de los favoritos de Schopenhauer. Sí, obviamente. No toda la música también va a liberar. Que la concertista, sobre todo, ¿no? La heredera del barroco, ¿no? O sea, que es considerada como el epítome de la música occidental. Y bueno, me brincaron ahorita 3 cosas muy interesantes de todo lo que dijiste. 1, Shiva bailando. O sea, el universo pues, ¿qué es bailar? Si lo tratamos de definir, pues ritmo, ¿no? Tener ritmo. El ritmo. Y el ritmo es parte de la música. Sí, claro. Y de hecho Schopenhauer va a decir que, o sea, toda melodía musical tiene 2 elementos, lo rítmico y lo armónico. Lo rítmico es más como contar, ¿no? Es los tiempos. Es tiempo, es cuantitativo. En cambio, lo armónico es lo cualitativo, lo que decías del timbre. Y decía Schopenhauer, el ritmo por sí solo puede crear armonía. O sea, yo creo que la primera música, sin atrevérmelo a decir, fue el ritmo de golpear algo, ¿no? O sea, y alguna vez en un documental pasaban que por qué convivían los Homo habilis y los cromañones, creo que llegaron a convivir al mismo tiempo. Unos eran más fuertes que otros, obviamente los menos evolucionados eran más fuertes. ¿Por qué ganaban los otros que eran más débiles? Según una explicación dice que lograban coordinar ataques por medio del ritmo. Fíjate qué interesante. Entonces, bueno, a mí me hizo pensar mucho. Alguna vez, igual en un coloquio de estudiantes, un chavo hablaba de la experiencia estética y decía que toda nuestra primera experiencia estética es el ritmo. ¿Y de dónde viene el ritmo? En la panza de la madre. ¿Y cuál es? El corazón. El sonido de su propio corazón, claro. El corazón de la madre, decía, más bien, que el del mismo. Entonces, bueno, es muy padre porque esto del ritmo es muy místico. Y después de saltar del ritmo, lo que decía es la vibración. Y sí, el estudio de la música actualmente te dice que la música, o sea, todo es una vibración, ¿no? Que es frecuencia y amplitud, ¿no? O sea, la frecuencia, cuántas ondas por segundo y la amplitud, el tamaño de las crestas, ¿no? Y en este estudio mencionaban que, por ejemplo, en una cuerda, el sonido puro, por así decirlo, lo ponen, es una cuerda que no tiene las orillas fijas como en una guitarra, ¿no? Se me viene a la mente. Es una cuerda que siempre está libre y la tocas y entonces vibra sola. La cuerda, la de la guitarra no, porque tiene los dos sus puentes. Están fijos. Entonces va a decir ahí que cuando vibra la cuerda de la guitarra tiene armónicos, porque son diferentes vibraciones. Una vibración sencilla, que son 2 crestas, una de 3, una de 4, una de 5, una de 6. A cada de esas vibraciones les llaman armónicos. Ellos van a decir que cuando tocas una guitarra, la cuerda de la guitarra, siempre suenan todos los armónicos. Lo que cambia es que cada armónico tiene diferente volumen y es lo que da el timbre para que suene a cuerda de guitarra o suene a cuerda de violín, o incluso a lo mejor no se usan cuerdas en los instrumentos de viento, pero los timbres son los que hacen que cada instrumento tenga su sonido particular, su voz particular, ¿no? Y bueno, aunado esto del ritmo y todo eso, o sea, es muy místico, ¿no? Que el mundo haya empezado, que al parecer como que todo se reduce a que el orden racional del universo es rítmico, ¿no? Y pareciera que incluso esto está manifiesto en los rituales que todavía en algunas civilizaciones perviven, ¿no? Estoy pensando en pueblos aborígenes de África, quizá metidos mucho en la selva. ¿Y cuáles son los instrumentos, no? Son flautas que principalmente están en escalas pentatónicas de 5 notas y son tambores. El tambor tiene que ver con la vibración de la tierra y obviamente esto genera vibración en tu cuerpo también. Es como cuando ahora nos acercamos a una de estas fiestas con grandes bocinas y tiembla, ¿no? Te retumba, ¿no? La música, ya ni siquiera la escuchas, ya solamente sientes estas vibraciones, ¿no? Iba a decir Schopenhauer que las 4 voces de la música, que son el bajo, tenor, contralto y el soprano, son las 4, por así decirlo, los 4 mundos o fases de la voluntad en cuanto a los seres, ¿no? Él va a decir, y Schopenhauer hace toda una descripción increíble de la música, ¿eh? Sí, o sea, sí era un cuate que amaba la música. Es decir, por eso el bajo está muy alejado de las 3 voces principales. ¿Por qué? Porque el bajo te conecta con la tierra, sí. Por eso vibra. Después ya vendría la siguiente, el tenor o el contralto, ¿no? Y esas voces se parecen son más naturales. Finalmente, el soprano, que es la voz más alta, o sea, ya es como la voz casi de Dios, ¿no? Es la que te llega hasta ahí. Pero va a decir Schopenhauer, pero es necesario, como en la naturaleza, que tengas un bajo
algo firme en donde apoyarte para poder elevarte, ¿no? con el soprano. No, y algo bien interesante también que, bueno, yo no me había puesto a pensar, pero sí es bastante real. En una conversación cotidiana, realmente el 70% de la significación que yo tengo hablando con Ismael no me llega a través de sus conceptos, sino a través de sus tonos. No es lo mismo que Ismael me diga, hola César, ¿cómo estás? Porque entonces estás usando tonos mayores, felices, y se nota ese tono mayor, aunque yo no sepa nada de música. Muy diferente a, hola César. Eso es tono menor. Y entonces en esos tonos yo puedo detectar más allá del hola, su estado de ánimo, su depresión quizá, y todo esto pues tiene que ver con el oído igualmente, ¿no? El mismo aparato auditivo es pues algo sorprendente, es de los el primer sentido me parece que se desarrolla en el útero materno cuando se forma el cerebro, el corazón, lo primero que se desarrolla es el oído, ¿no? Y bueno, este oído que ha ido evolucionando en los seres humanos, pues tiene ciertas frecuencias en las cuales pues nosotros alcanzamos a percibir tonos graves, tonos agudos, pero hay obviamente especies animales, como las ballenas, que ocupan muchos más graves, y hay especies como los perros, los gatos, que van a ser mucho más agudas, ¿no? Finalmente la música, como bien lo decíamos, toca a tu ser en esta imagen del tiempo, porque uno también se puede concebir mi yo, mi mismidad, mi espíritu, mi alma, mi mente, solamente de manera temporal. Cómo estaba hace 5 minutos, cómo estaba ayer, cómo estaba antes. Y entonces mi descripción de mi yo lo hago conforme al tiempo. Y el tiempo va a ir también relacionado a la música. De aquí que vengan, por ejemplo, en la cultura griega ciertas escalas que estaban prohibidas porque generaban ciertos sentimientos, ¿no? Pero bueno, no se vaya, vamos a regresar con esto para cerrar este tema de la música. Esto es Tardes Filosóficas. La industria de la transportación tiene un líder mundial y se llama Zapata Camiones Aeropuerto. Más de 60 años de experiencia en el mundo de la transportación terrestre, con presencia directa en 14 ciudades de nuestro país, 1.300 proveedores asociados y con implantación en más de 7 países. Contamos con el inventario más grande del país, con unidades nuevas y seminuevas, siendo especialistas en atención a corporativos nacionales y flotillas. Zapata Camiones Aeropuerto, distribuidor oficial de las marcas Fleetliner, Mercedes-Benz y Great Dane. En Zapata Camiones Aeropuerto somos orgullosamente socios Coparmex. Ya viene el Censo de Población y Vivienda 2020 al Estado de México. Tus respuestas nos sirven para saber cuántas personas somos y cómo vivimos. Cuando toca el entrevistador del INEGI, ábrele y dile: ¡Pregúntame! 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 Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI, Conociendo México. Estremex. Somos empresa líder en la fabricación, comercialización y servicio de equipo para tratamiento térmico. Diseñamos equipos de alta calidad. Realizamos trabajos de campo para un mejor desempeño y capacitación de nuestro personal. Estremex. Revelado de esfuerzos, mantenimiento, fabricación, venta y renta de máquinas, capacitación. Y somos distribuidores de Lincoln Electric, Infra y Welt 500. Búscanos en estremex.com.mx. Estremex. Somos orgullosamente socios Coparmex. Coparmex Estado de México Oriente te desea un feliz 2020. Escucha todos los jueves a las 21 horas La Hora Coparmex, con repetición los sábados a las 12 horas por omvradio.com, porque somos Coparmex OT. Continuamos con su programa de Tardes Filosóficas. Nos habíamos quedado en el bloque anterior hablando sobre esta idea de las graves, los agudos, si la música evoca emociones. Y bueno, pues haciendo una pequeña reflexión de que ahora, por ejemplo, la música que está de moda, por ejemplo, la música de banda o reggaetón, o sea, me llama la atención el abuso de los bajos, ¿no? Y pum, 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 que la idea es más como hacerte vibrar, ¿no?
que luego hasta ya no, yo en lo personal pienso que ya no es armónico, sino nada más es sacudirte. Pero bueno, había música que te hacía bailar, por ejemplo, como la cumbia, que también la idea es el bajo, ¿no? El bajo es lo que te da como la sabrosura de querer bailar. Me recuerda mucho a la historia esta del rey Midas y sus orejas de burro, ¿no? Bueno, la historia está muy corta, me voy a permitir contarla. Estaban en una ocasión el dios Apolo, que toca la flauta, me parece, toca el arpa, la lira, ¿no? La lira, y el dios Pan, que pues ni siquiera es un dios, o sea, es un animal, medio humano, está medio raro ahí, parece un fauno, el cual los dioses lo salvaron, ¿no? Por ciertas situaciones que hubo, y él toca la flauta como cualquier pastor, ¿no? Y entonces el rey Midas llega en medio del bosque y comienza a escuchar cómo está tocando por un lado Apolo y por otro Pan, y empiezan a pelear de cuál de las dos músicas es mejor. Entonces ellos lo ven, dicen, bueno, tú vas a ser el juez, ¿no? Tú vas a determinar qué música es la mejor. Apolo comienza a tocar su melodía pues divina, celestial, de la que seguramente estaba hablando Platón, Schopenhauer, esta música que te libera, que te hace comprender a Dios y todas las grandes esencias, y te da la eternidad en un sonido y cosas así. Y después toca Pan, ¿no? Y Pan hace esto, o sea, tocar pues música para bailar, ¿no? Los bajos, los ritmitos sencillos, y el dios, y el rey Midas pues elige que la mejor música es la de Pan. Entonces el dios Apolo en recompensa le dice, muy bien, y le puso pues unas orejas de burro, ¿no? Porque esa música pues es como para los animales, ¿no? Así lo estaban diciendo los griegos. Hay dos tipos de música que va a ser, sí, la música popular, que va a ser toda la banda, toda esa cuestión que se usa para masificar a la gente, concentrarla y que sea algo repetitivo. A mí se me hace bastante chistoso como, por ejemplo, en el baile, que es algo tan personal, ¿no? Ya haya coreografías, ¿no? Por ejemplo, el caballo de rodeo, cosas así, que todos los 15 años, todas las bodas, apuesto que la gente no sabe las capitales, no saben las tablas de multiplicar, pero saben los pasos de estas canciones, ¿no? El ritmo. Sí, el ritmo. Y finalmente, bueno, sí nos conecta porque nos despierta ciertas emociones que yo siempre me pongo a pensar, bueno, ¿y dónde está lo triste en la música o lo alegre en la música? Como incluso desde lo que hablaba antes, como los griegos en batallas, que pues vaya que les gustaba pelear a los griegos, hacían que sus soldados tocaran música dórica, porque este tipo de música altera los sentidos y te hace tener mucha energía y te hace además ser medio violento. Esta música dórica actualmente viene a representarse en todo lo que es el rock, el metal, ¿no? De hecho, te iba a comentar algo así en un documental que vi de Michael Moore, el que habló sobre el asesinato de los chavos en Columbine, donde se dispararon a sus compañeros. Entrevista a los soldados que andaban en Irak. Y los chavos, los soldados traían en su casco, estaban conectados como con la computadora central de la base, y les ponían música de metal. Y entonces uno sí lo dijo, es que cuando te ponen la música de metal, pues tú quieres estar disparando. Sí. Y prácticamente si los videojuegos donde disparas, que es de disparos, es música de metal. Sería bien distinto, bien chistoso una guerra, granadazos, armas, todo, y con música de restaurante de fondo, ¿no? Exactamente. O sea, entonces, ahí va, es una cuestión que creo que ya también se habló en Estados Unidos con esto de ¿cómo se llama? La Liga de los Padres o el Consejo de Padres, no me acuerdo, que si la música genera la violencia, ¿no? Bueno, es que es muy interesante porque quien se va a encargar también de hacer ese estudio, no solamente la ciencia, hay algo que se llama filosofía de la música. Y bueno, la filosofía de la música es el estudio de las preguntas fundamentales sobre la música, y les comparto algunas. Primero, casi todo, cuando se habla de filosofía en algo, esta es casi la de cajón. ¿Cuál es la definición de música, no? Condiciones suficientes y necesarias para que algo sea música o no lo sea. Yo creo que podemos ir más o menos como que respondiendo. Música viene de la palabra musas, que son las hijas de Zeus, que su madre Mnemosine, la memoria. Esto es bien importante, cómo la memoria tiene que relacionarse con la divinidad, tu memoria conectarse a Dios para que puedan salir las artes, que son las 9 musas, ¿no? Claro, aunque en un significado más moderno dicen que la música son sonidos organizados. Pero ahí entraría un problema. Cuando hablamos, también usamos sonidos, los fonemas. Y si no estuvieran organizados, o si estamos organizados, si no estuvieran organizados no nos entenderíamos. Pero ¿a poco hablamos musicalmente?
quién sabe, ¿no? Son cuestiones. A mí la nueva música, por ejemplo, la música abstracta me causa mucho impacto porque las partituras ya ni siquiera son tablaturas o pentagramas o tetragramas. Y hay algo que ya son colores, ¿no? Entonces, ¿cómo tocas eso? Y hay algo que se llama música concreta, que no utiliza como notas que conocemos. O sea, y sin embargo es música. Entonces, ahí sería un problema, ¿no? O sea, ¿cómo definimos la música? Bueno, otra pregunta es cuál es la relación entre música y mente, que va aunado con cuál es la relación entre música y lenguaje, y cuál es la conexión entre música y emociones. Haciendo una investigación, resultó interesante que hay dos tipos de música, según. Está la música programática y la música absoluta. La programática es la que evoca ideas e imágenes en la mente de la gente, representando musicalmente una escena, imagen o estado de ánimo. Y en cambio la música absoluta es la que se aprecia por ella misma. Cuando estaba leyendo esto de la música programática, ¿sabes? Me vino a la mente así de que sí, la música te causa una imagen, pero la que me vino así inmediatamente fue, por ejemplo, el vuelo del abejorro. O sea, inmediatamente, cuando escuchas esa pieza, sí te imaginas el abejorro dando vueltas. Sí, exactamente. ¿No? O bueno, hay otra pieza que se llama El Carnaval de los Animales, donde el sonido de del piano picando es como que emula a las gallinas cuando están picando, ¿no? O sea, ahí dices, caray, pues sí es cierto, ¿no? Pero resulta que no toda la música es programática. Está la música absoluta, que no te evoca nada, sino es música por música. Yo creo que, no sé, a lo mejor ya es esta música experimental, como dices, que ya están experimentando con los tonos, los microtonos, y toda esa, con ya jugar con las vibraciones, que sin embargo es, pues sigue siendo música, ¿no? Ya Paul Valéry, filósofo francés, creo que había hablado algo sobre la relación música-tecnología. Las artes en general van a tener 3 características. Son únicas, la Mona Lisa, son originales, porque no hay 2 Mona Lisas, es solo esa, e irrepetible, porque Leonardo da Vinci, no va a venir a pintarnos otra, ¿no? Y todas las artes en la antigüedad, para ser considerado arte, debían tener estas 3 características. ¿Qué pasa con la música cuando llega la tecnología y los medios de reproducción? ¿Ya no es original? ¿Cuál es la música original? La que tú tienes en tu iPhone o la que yo tengo en mi Huawei, ¿no? O la que se toca en la orquesta, o la cámara, que está escrita, o la que está en el disco, y toda suena igual, ¿no? Finalmente también va a hablar Paul Valéry de que este tipo de arte, la música, es el más revolucionado, porque tú puedes estar en tu tina de baño escuchando a Bach o escuchando unas trompetas celtas, ¿no? A medianoche, a las 3 de la mañana, a la hora que tu espíritu lo pida. Entonces el arte se viene a acoplar a tu espíritu, y no como con todas las demás artes. Si tú quieres ver Romeo y Julieta, pues no lo puedes hacer en la tina de baño, ¿verdad? Tienes que ir al teatro y comprar tu boleto, esperar que el teatro esté bien ambientado y todo para poder disfrutarlo. Ahora la tecnología con la música viene a reformular la misma idea de música. Y otra cuestión, todavía más allá, la música electrónica. Claro. Donde ya estos chicos, estas personas que tocan, pues dudo yo que sepan de música, como se conocía antes, los acordes, los tonos, los semitonos, las escalas y eso, porque es música ya, a mí se me figura más como música programable, ya están sonidos ahí y lo único que van a hacer es mezclarlos, ¿no? Si es quizá todo un arte, yo lo desconozco, pero hasta donde esto también es música, ¿no? Sí, hay un músico, de hecho es un DJ, se llama, toca con el seudónimo de Aphex Twin, y tiene una canción, que se llama Ecuación. Bueno, de hecho es una ecuación, pero le llaman la ecuación. Y el espectrograma se usa para medir la frecuencia o las vibraciones de las notas. Pues él hizo esa canción de la ecuación, y cuando ponen el espectrograma se forma una cara. Entonces, ahí es donde lo que mencionas, ¿no? Esta gente que estudia música electrónica, a lo mejor ya no toca las notas como nosotros, sino ya juega con las vibraciones, como puede hacerlo por la computadora, ya puede modificar las vibraciones, ¿no? Y entonces, híjole, ahí está ya más cañón, porque por así decirlo, ya está jugando como con la forma o la estructura de la nota. Y de hecho ha habido ciertas ideas en la ciencia ficción donde la misma raza humana es controlada por medio de sonidos que no ni siquiera percibimos conscientemente, ¿no? Claro. Quizá por medio de sonidos pueden enfermarnos, ¿no? Por medio de sonidos quizá nos pueden alterar, por medio de sonidos quizá nos pueden dormir, ¿no? Hay un chiste también de esos recurrentes que según inventan una nota que le llaman la famosa nota marrón, que cuando la escuchas te dan ganas de ir al baño, ¿no? Sí, entonces, cada vez que la así, ¿no? O hace poco hubo una noticia
de que según una forma de drogarse era escuchar un cierto tipo de música que como hacía, no sé qué tanto hacía con tus ondas las cerebrales. drogas auditivas, ¿no? Esas, ajá, que ya no en vez de comprar tu onza o tu paquetito, ponías la música y la sensación o te alteraba de la misma manera que estar drogado, ¿no? Y sí es muy fuerte porque, bueno, pues finalmente el cerebro también se mueve por vibraciones y ondas. Y hasta donde la música no ha sido en este sentido la droga, la cura, el medicamento, porque no se oiga tan feo, de miles y miles de generaciones de humanos, ¿no? Cuando estamos tristes ponemos música, cuando estamos contentos ponemos música, cuando queremos concentrarnos ponemos música, ¿no? Claro. Finalmente la música sí va a liberar en el cerebro una sustancia llamada dopamina. Y esto, bueno, lo que va a provocar es cierto éxtasis, cierta felicidad. Por eso incluso cuando estás triste y pones música más triste, te sientes bien, ¿no? O sea, surge la dopamina y la dopamina hace que te sientas bien así estés escuchando la canción más triste del mundo, ¿no? Un clavo saca otro clavo, ¿no? Sí, Dirían. sí. O por ejemplo, yo me acuerdo que una vez me pasaron un video de un japonés que experimentó con el agua y con la música de Mozart, ¿no? Y entonces se dio cuenta que a la hora de parecer que la congelaban, la sometió así varias muestras de agua con diferentes tipos de música y al congelarse, al pasarlos al microscopio, formaban el copo de nieve, ¿no? Y cuando en las de Mozart como que se creaba un copo de nieve más perfecto y en las otras había ciertas deformaciones. Entonces es lo que decía este científico, si eso le hace al agua, el cuerpo humano es que 3/4 partes agua, imagínate lo que te haría la música de Mozart a ti, ¿no? O sea, te sanaría, te haría más perfecto. Que sí es cierto, dirían por ahí, hay de música, ¿no? Hay música que a lo mejor no la entiendes. Hay un tipo de música electrónica que se llama noise, que es puro ruido, literalmente, y te saca de onda. Y hay música, pues sí, ya más profesional, ¿no? Como sería la concertista, oculta, o el jazz, ¿no? El jazz súper elaboradísimo, que también llega a un nivel de abstracción que ya pocos comprenden, ¿no? Sí, no, la melodía y la rítmica de jazz está cañón, pero o sea, el quien me está dando clases de jazz, él decía, o sea, todo lo que te están enseñando ahora de la música, o sea, son años de estudio. Y dije, bueno, y qué padre, ¿no? Que se esté investigando hasta el alcance que tiene la música, ¿no? Y bueno, si recordamos sus orígenes griegos, que fue donde, no es que se haya inventado ahí la música, pero fue donde se empezó a investigar. Les dieron un nombre, ¿no? Le dio un nombre. Cuando los pitagóricos, ¿no? Cuando se dieron cuenta que al dividir la cuerda a la mitad daba su octava, o si dividían la cuerda a 3/4 daba su quinta. Y entonces para ellos la forma de la armonía es que si tú dividías la cuerda en sus 3/4 partes y te dabas 5 notas, formabas el pentagrama, ¿no? Que es las primeras escalas pentatónicas. Sí. Entonces por eso su símbolo más representativo es el pentagrama, ¿no? Porque representa las 5 notas más armónicas, por así decirlo. Y es interesante que a partir de ahí, de una simple observación de la vibración, o sea, pues creo que no hay ser humano que no se deje como si cautivar por la música, ¿no? Precisamente eso es algo que yo creo que está en nuestra naturaleza. Yo creo que si hay un arte en toda la naturaleza humana, en cualquier ser humano, es la música. Porque tanto tú puedes salir a la calle y al primero que te encuentres le puedes preguntar ¿cuál es tu canción favorita? Y tiene una canción favorita. En cambio le preguntas ¿cuál es tu escultura favorita? Difícilmente creo que te podrá dar nombre de 3, ¿no? O si le preguntas, bueno, ¿cuál es tu pintura renacentista favorita? Igual, o sea, estamos tan alejados de las artes menos de la música, ¿no? ¿Hasta dónde esto es bueno o hasta dónde el arte de la música no se ha popularizado a tal forma que ya es un objeto más de la comercialización, ¿no? La música hasta dónde también no llena de valores con sus letras, con todo lo que es el lenguaje no musical, ¿no? Los videos musicales, en donde ya parece que lo que más importa es el video que la música, ¿no? Claro. Pues bueno, yo lo que quisiera dejar a reflexión en estos momentos es precisamente eso. Imaginemos una vida sin música. ¿Cómo sería esta vida? Yo creo que sería bastante aburrida porque la música siempre nos va a atar a bellos momentos o experiencias un poco tristes y bueno, no sé, ¿qué más quieres agregar? Bueno, pues pues sería todo por hoy. Yo quizá les comparto que si hablábamos de la filosofía de la música, pueden ver algunos videos, por ejemplo, están los Lelutier con su cumbia epistemológica, están los Monty Python con la canción del filósofo y también están los Wikipedia que tocan la cumbia filosófica, entonces échenle un ojo, se los compartimos en Tardes Filosóficas. Yo soy Ismael César. Buenas tardes, Ismael. Buenas tardes a todos. Nos vemos el siguiente lunes. Esto fue Tardes Filosóficas.